Domingo segundo del tiempo ordinario, ciclo C, 16 de enero del 2022. Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. En el primer punto meditamos. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le respondió, «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Fijemos inmediatamente nuestra atención hoy en la lectura del Evangelio que nos presenta el episodio de las bodas de Caná. La razón por la que se coloca este pasaje en la misa de este domingo segundo del tiempo ordinario después de la Epifanía se indica en la frase final. Jesús comenzó sus milagros en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En Caná hubo una nueva epifanía de Jesús. Se manifestó como se había manifestado al principio a los magos y a Juan Bautista en el bautismo en el Jordán. Él se manifestó, no simplemente se hizo ver. De hecho, muchos vieron a Jesús en esos 30 años, desde la visita de los magos hasta el bautismo en el Jordán, pero no se manifestó a todos, es decir, no dejó claro a todos quién era realmente bajo las apariencias de lo que se podía ver. También esta vez en Caná de Galilea, el fruto de su manifestación es la fe. Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Tratemos de leer el pasaje evangélico en una clave diferente a la habitual que tenga en cuenta el hecho mismo, más que los diversos significados espirituales y místicos que el evangelista Juan ha captado en él, Eucaristía, bautismo, etc. Y el hecho es este. Hubo una boda en Caná de Galilea, un pueblo no lejos de Nazaret. Eran amigos íntimos o parientes de la familia de Jesús, porque María también estaba presente en la boda, y no parece que estuviera allí como una simple invitada, sino como una de esas personas que son amigas de la casa que, en tales ocasiones, están llamadas a echar una mano para que todo salga bien. Jesús, en ese momento, es decir, poco después de su bautismo en el Jordán, estaba en esos alrededores y recién comenzaba a predicar y a hacer discípulos. Los novios también lo invitaron con sus propios pocos discípulos. Sabemos lo que sucedió durante el banquete, que según la costumbre de la época, duró 8 días. Después de unos días se acabó el vino. La serenidad y la alegría de aquellos esposos y de su familia estaba en gran peligro. Lo que iba a quedar para ellos como el recuerdo más hermoso de su vida, tal vez la única verdadera celebración en el curso de toda una existencia de privaciones y fatigas, estaba a punto de convertirse en una ocasión de humillación. Un poco de vino era quizás lo mejor que tenía que ofrecer ellos a los invitados. Si fallaba, solo quedaban despedirlos sin poderles dar nada. Señor Jesús, tú que ante la observación de María de la falta de vino en aquella fiesta de bodas, dijiste que aún no era prudente manifestar tu divinidad con milagros y que en cambio estabas abierto a la voluntad del Padre que habla a través del corazón de la Madre, enséñanos a hacernos indiferentes, o sea, dispuestos a someternos a las nuevas peticiones que Dios nos hace cada día. En el segundo punto meditamos. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. María, que estaba entre los que ayudaban a la familia de los esposos, se dio cuenta de esto y le dijo a Jesús con un tono de corazón, ya no tienen vino. Jesús resistió un poco, pero luego realizó el milagro. Del agua pudo sacar vino nuevo para continuar la fiesta. El agua vio a su Dios y se sonrojó, versión poética del milagro. La presencia de Jesús salvó la alegría de los esposos y permitió que continuara la celebración. La enseñanza que puede extraerse de este delicado episodio evangélico puede formularse en pocas palabras así. Lo que sucedió en las bodas de Caná sucede para todo matrimonio entre un hombre y una mujer. Comienza con entusiasmo y alegría. El vino es un símbolo, en efecto, de esta alegría y del amor recíproco que es la causa.
Pero este amor y esta alegría, como el vino de Caná, con el paso de los días o de los años, se consume y se desvanece. Todo sentimiento humano, precisamente por ser humano y recesivo, tiende a consumirse y agotarse. El hábito es ese monstruo que reduce a polvo todos nuestros sentimientos, decía Shakespeare. Luego cae sobre la familia como una nube de tristeza y aburrimiento. A aquellos invitados a su boda, que son los hijos, no tienen nada más que ofrecer que su propio cansancio, su propia frialdad mutua y a menudo su propia amargura y decepción. Tinajas llenas de agua. El fuego al que habían venido a calentarse se está apagando y todos buscan otros fuegos fuera de los muros de la casa para calentarse el corazón con un poco de cariño. ¿Existe un remedio para esta perspectiva tan triste? Sí, ese mismo remedio que hubo en Caná de Galilea, invitar a Jesús a las propias bodas. Si Él estará en casa, podrá recurrir a Él cuando el entusiasmo, el atractivo físico, la novedad, en fin, el amor con el que uno empezó como prometido, empiece a desvanecerse para que del agua de la rutina sepa cómo hacer para nacer poco a poco un vino nuevo mejor que el primero, que es un nuevo tipo de amor conyugal, menos efervescente que el juvenil, pero más profundo, más duradero, hecho de comprensión, de conocimiento mutuo, de solidaridad, también hecho de mucha capacidad de perdonarse uno a uno mismo. Un amor conyugal, en fin, que permaneciendo tal sepa convertirse también en amor del Evangelio o del prójimo. De eros sepa volverse ágape. El primero, eros, es el amor hecho de búsqueda, posesión y goce de la amada. Es incapaz de asumir otra cosa que objetos y personas bellas, hasta el punto de reducirse a menudo más al amor por la belleza que al amor por la persona. El otro, ágape, es la caridad cristiana, hecha de entrega, de acogida del otro, que sabe gozar del otro sin querer poseerlo para sí, es decir, explotarlo y convertirlo en esclavo. Cuando esta caridad es sana y genuina, no excluye el eros, es decir, la atracción y el deseo recíproco entre los esposos, pero sí excluye algo más grande y más estable, que es el mismo amor del Padre, obrado en nosotros por Jesucristo. Amor gratuito, perdonador, que sabe resistir incluso a la pérdida de la belleza y de la juventud, precisamente porque no es estimulado por la belleza de la pareja, sino por el hecho de que participa de ese mismo amor del Padre. Espíritu Santo, enséñanos la obediencia al Señor Jesús como María, para poner las condiciones para que Él pueda realizar continuamente el milagro de nuestra conversión al amor y al servicio de la alegría de los demás. En el tercer punto meditamos. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Preguntémonos concretamente, ¿qué significa invitar a Jesús al propio matrimonio? Significa ante todo reconocer desde el noviazgo que el matrimonio no es un asunto privado entre un hombre y una mujer, en el cual la religión o el sacerdote deben entrar solo para rociar a nuestro alrededor con agua bendita o para darle un poco de brillo externo con órgano, flores y alfombras, sino que es una vocación, un llamado a realizar de una cierta manera la vida y el destino, una vocación que viene de Dios y que por lo tanto debe sacar de él la norma y la fuerza. Hay diversidad de carismas y ministerios. Está el ministerio del Espíritu, al que estamos llamados los sacerdotes y por el cual hemos abrazado con alegría el celibato, y está el ministerio o servicio de la vida, al que están llamados los esposos cristianos. Pero uno solo es el Espíritu, uno solo es el Señor, un solo Dios que hace todas las cosas en todos. Por eso el matrimonio es sacramento,
como lo es el orden que consagra a los sacerdotes y de ministerio de la carne puede convertirse como el celibato en ministerio del Espíritu. Por este sacramento los esposos pueden hacer presente a Cristo entre ellos y a los ojos de sus hijos, por el signo de su mutua caridad, así como de otro modo el sacerdote lo hace presente en el signo del pan y del vino en el altar. El matrimonio es por tanto un sacramento, pero también es un carisma. El matrimonio es un don en un doble sentido, en un sentido pasivo como don recibido de Dios por medio del Espíritu, en un sentido activo como entrega de sí mismo, se dio a sí mismo por ella. Esto en todos los niveles, incluido el más íntimo, la donación de uno mismo al otro, debe gradualmente triunfar sobre la búsqueda del otro para uno mismo. Dejar de preguntarse, ¿hay algo que pueda tener de mi esposo o de mi esposa que no tenga? Y preguntarse, en cambio, ¿hay algo que pueda hacer por él o por ella que no hago? Vivir carismáticamente el matrimonio significa, en consecuencia, vivirlo con alegría, porque Jesús dijo que hay más alegría en dar y en darse que en recibir. Jesús también dijo que llevemos su yugo sobre nosotros porque es dulce y ligero. Esta es una palabra que hay que explicar bien a los esposos cristianos porque es para ellos. Conjugado significa dos personas puestas bajo el mismo yugo. Si este yugo es el de la carne, del placer, del interés o del mundo, es muy pesado y casi insoportable. Después de 3 o 4 años de estar bajo él, o incluso menos, si en cambio es el yugo de Cristo, de su palabra y de su amor, entonces se vuelve no solo ligero, sino también dulce. Pero ¿quién puede dar la fuerza para realizar cosas tan difíciles, aunque tan hermosas, sino el mismo dador del carisma, es decir, el Espíritu de Jesús? El Espíritu Santo es verdaderamente el gran renovador de los matrimonios, la luz de los esposos cristianos. Precisamente porque es amor, el don de Dios por excelencia, sabe enseñar a amar y a darse. Hay matrimonios renovados en el Espíritu que son algo verdaderamente maravilloso, personas que se examinan juntas ante el Señor en todos los aspectos de su vida, ninguno excluido, esposos que se aman de una manera nueva, que se edifican mutuamente, que algunas tardes al encontrarse solos después de un día de trabajo, encuentran natural rezar juntos y permanecer allí hasta bien entrada la noche, que la Eucaristía, que es el sacramento de la alianza nueva y eterna, ayude a todos los esposos cristianos a renovar también su alianza de amor para caminar juntos hacia el amor eterno. Amor, entonces, se vuelve no solo ligero, sino incluso dulce. Pero ¿quién puede dar la fuerza para realizar cosas tan difíciles, aunque tan hermosas, sino el mismo dador del carisma, que es decir, el Espíritu de Jesús? El Espíritu Santo es verdaderamente la gran renovación de los matrimonios, la luz de los esposos cristianos, precisamente porque es el amor, el don de Dios por excelencia. Sabe enseñar a amar y a darse. María, esposa del Espíritu Santo, te rogamos por todos los matrimonios, concédeles la gracia de tener el mejor vino, el de la fe, el del amor cristiano, la disposición a donarse con alegría para el bien de los demás, para la gloria de Dios. Amén.